Aquí comienza nuestra transmisión, Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual, con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Siempre que lean en la Escritura, caminar se está refiriendo a que nosotros debemos tener una conducta que agrada a Dios, acciones justas, una vida de rectitud, de honestidad, de santidad, de limpieza, de pureza moral, que agrade al Señor. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en la luz, porque cuando conocemos a Jesús, venimos de caminar en las tinieblas. Caminar en las tinieblas significa que hemos estado mintiendo, que hemos sido infieles, que hemos sido mentirosos, que hemos robado, que hemos tenido palabras y actitudes groseras y todos los pecados que ustedes conocen que son violaciones de la ley de Dios. Dios quiere que sus hijos caminen en la luz. La manera de caminar en la luz es a través de una vida rendida a Jesús, una vida entregada a Él, y nosotros tenemos que aprender a caminar en esa luz para que podamos realmente entrar al reino de Dios. El reino de Dios es un reino de luz, no es un reino de tinieblas. Por lo tanto, las personas que no vivan de acuerdo a la luz de Dios no van a poder entrar al reino de Dios. Las personas piensan a veces que van a recibir a Jesús y dicen: yo oré, entregué mi vida a Cristo y con eso es suficiente para entrar al reino de Dios. Pero debemos entender que Dios quiere no solamente que tú entregues y ores y recibas a Cristo, sino que realmente vivas la salvación que Él te dio, la justicia que Él te dio, el perdón de tus pecados, es para que tú vivas con limpieza y con pureza en el reino de Dios. Y nosotros estamos siendo probados durante todo este peregrinaje, estamos siendo probados para saber si somos dignos de entrar a ese reino que hemos creído, que hemos confesado cuando entregamos nuestra vida a Jesús y dijimos: perdona mis pecados, me arrepiento de ellos y confieso a Jesús como mi Señor. Estoy diciéndole: yo voy a seguir a Jesús obedeciendo sus mandamientos, su palabra, voy a obedecer todos los mandamientos morales de Él, porque no puedo salir de las tinieblas al reino de luz cuando todavía estoy caminando en las tinieblas. Entonces, el Señor quiere que sus hijos empiecen a deshacerse de las tinieblas que eran habituales en su vida del pasado y empiecen a caminar con nuevas conductas justas y santas que honren y que digan: en verdad yo voy camino del reino de la luz, voy camino del reino de Dios y no voy camino del reino de las tinieblas. Hoy voy a compartir una manera específica de caminar en la luz, porque todos salimos del pecado y debemos abandonar el pecado de nuestra antigua vida antes de conocer a Cristo y entrar en un reino de luz. Ahora, en Primera de Juan capítulo 1, y quiero que por favor me acompañen ahí, Primera de Juan capítulo 1, el Señor explica claramente cómo es que es caminar en la luz, cómo es vivir de una manera justa, de una manera santa, con justicia relacional, honrando a Dios, viviendo para Cristo, amando a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, honestos, justos, caminando en la verdad. Eso es parte de caminar en la luz. Dice: lo que era desde el principio, Juan capítulo 1, versículo 1, y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. ¿De qué está hablando el apóstol Juan? El apóstol Juan está escribiendo y se parece mucho a Juan capítulo 1 en el Evangelio, donde él está diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, y después dice: el verbo era la luz, Jesús es la luz, y cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, que es la luz, pues mi vida empieza a brillar con la luz de Dios.
y voy a explicar esto en breve. Pero él lo que está diciendo acá es que lo que va a contar, lo que va a hablar, lo que nos va a enseñar en este capítulo 1 de Primera de Juan, es algo que es tan poderoso porque es algo que transformó su vida, que no es algo, una teoría, es algo que es transformador porque ellos lo experimentaron, lo vieron con sus ojos, ¿verdad? Porque es algo eterno que nos fue dado a través de Jesús. Y lo hemos visto, dice, con nuestros ojos y lo hemos contemplado y lo palparon nuestras manos y ellos son testigos directos de que Jesús es Dios, Él es la luz, que Él siempre ha existido y que todo aquel que camina con Él va a experimentar algunas cosas en su vida que lo van a transformar para que esa luz que recibió a través de entregar su vida a Cristo ahora brille a través de Él. A través de tu vida va a brillar el Señor Jesús. Y en el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es en verdad con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Con qué propósito Él está compartiendo esto para nuestras vidas? Dice, lo que hemos visto y oído les vamos a anunciar con este propósito, para que ustedes tengan comunión con nosotros y tengan comunión ¿con quién? Con Dios el Padre y con Dios el Hijo, el Señor Jesucristo. Así que caminar en la luz significa que yo voy a tener comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, y también voy a tener comunión con las personas que están a mi alrededor. No hay nada más hermoso que caminar en comunión. Cuando peleamos con mi esposa, yo no me aguanto, yo estoy mal, yo no me siento bien, no me hallo, estoy en problemas. Así que pronto tengo que ir y hablar y resolver con ella porque la comunión se rompió. Comunión es como una unión que viene de parte y parte, donde tenemos transparencia, donde tenemos alegría, donde tenemos gozo, donde tenemos esa espontaneidad. Pero cuando se rompe la comunión, cuando se rompe esa conexión que tenemos, ya no podemos estar bien. Y es lo mismo en nuestra relación con Dios y con las personas que nos rodean. Nosotros tenemos que caminar en la luz para poder tener comunión. ¿Por qué? Porque la comunión se da donde no hay pecado. La comunión se da cuando nosotros estamos en un estado de inocencia y de transparencia en nuestras relaciones, tanto con Dios como con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, con tu cónyuge, porque de lo contrario no vamos a poder tener comunión. Yo no sé si les ha pasado, ¿verdad?, que han tenido algún error, han cometido algún pecado o algo, y ustedes tienen una conciencia sucia. Entonces la conciencia te empieza a molestar, a acusar, y el enemigo también te acusa porque tú has cometido un pecado, un error, has dicho una mentira, no has sido correcto en tu trato con otra persona, tal vez maltrataste a la otra persona, tal vez le gritaste y la comunión se rompió porque el pecado entró en la relación. Y las relaciones se rompen por causa del pecado. Y el Señor dice aquí, a través de su apóstol, que el propósito de lo que nos va a compartir es para que nosotros tengamos real comunión, una real unión, una paz extraordinaria en nuestras relaciones con las personas que nos rodean y con Él, en nuestra relación con el Padre y con el Hijo. ¿Cómo logramos caminar en esa luz? Dice el versículo 4, estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Y esta palabra cumplido significa lleno. Es algo que te llena el corazón y rebosa a través de ti. Eso es lo que significa esa palabra cumplir. Así que cuando yo estoy en comunión con Dios Padre y con las personas, cuando estoy en comunión con el Hijo, con Jesús, caminando correctamente con Él, y yo puedo tener esa comunión, yo voy a estar lleno de gozo y alegría. Muchos de los problemas que tenemos en nuestros hogares es porque sencillamente estamos permitiendo que el pecado entre y nuestras relaciones empiezan a romperse, a distanciarse, porque ya no hay transparencia, ya no hay comunión y el pecado rompe esa alegría, esa espontaneidad, esa comunión que Dios espera que todos tengamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recuperar el gozo? Bueno, tenemos que deshacernos del pecado.
Tenemos que deshacernos de aquellas cosas que hacen daño a las relaciones con Dios y entre nosotros, y de esa manera volveremos a experimentar el gozo de la relación. Cuando nosotros tenemos una relación de alegría, una relación transparente, limpia, pues hay paz y hay gozo en medio de nosotros. De lo contrario, vamos a experimentar quebranto. La palabra comunión, como lo expliqué, significa común unión. Estamos unidos y experimentamos paz y transparencia en nuestro trato. Ahora, ¿cómo podemos vivir así? Versículo 5. ¿Cómo podemos vivir llenos de alegría y de gozo? Dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús, y los anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, lo que está diciendo el Señor en realidad es que nosotros no podemos tener comunión a menos que caminemos en la luz, porque Dios es luz. Si Dios es luz y en mi corazón hay tinieblas, pues yo no voy a poder tener comunión con Dios y tampoco el gozo y la paz de Dios van a estar dentro de mi corazón. Voy a estar atormentado por la culpa, por el guardado que tengo allí, y no voy a poder tener alegría en mi vida espiritual ni tampoco alegría en mi vida relacional. Cuando era pequeño y yo hacía alguna travesura y un día estaba jugando con mi pelota, ahí sí como dicen la pelota de letras, y yo tenía la pelota de letras y estaba jugando en el patio, había un patio interior en la casa, y por esas cosas la pelota golpeó contra la pared, entró en la sala y mamá tenía un florero que le había regalado mi papá y amaba ese florero, le encantaba ese florero y siempre lo tenía muy adornado y estaba justo puesto allí y lo pusieron encima del televisor. Y recuerdo que la pelota golpeó la pared y se fue pon, pon, y preciso en el último salto de la bolita le pegó al florero. Y el florero en cámara lenta, yo estaba mirando desde el patio, cayó en cámara lenta y ¡pah!, se quebró. No había nadie en casa y yo estaba solo y yo dije, Dios mío, aquí me van a expulsar, me van a sacar de mi casa. ¿Qué hago? Entonces, claro, tuve la brillante idea de tomar, en ese tiempo era colbón, creo que todavía existe el colbón, era un pegante que era blanco, pero cuando se secaba quedaba transparente y no se notaba realmente el colbón, y cogí las partes, las pegué con mucho cuidado, lo mejor que pude, yo tenía alrededor de 7 años, lo mejor que pude, y soplaba y rogaba para que se demoraran, que no llegaran rápido a casa mis padres, porque yo estaba ahí en el proceso de restaurar el florero, de arreglar el florero. Cuando finalmente secó y toda la cosa, yo lo puse con mucho cuidado, lo volví a organizar y obviamente le di un pequeño toque, un giro para que no se notara la parte que había sido destruida porque se fragmentó del florero. Pero yo estaba ahí y estaba funcionando y yo me acuerdo que yo empecé a tener un problema de conciencia, que yo sabía que había hecho algo malo, que había tenido un accidente, pero yo no quería que ellos supieran, así que empecé a tapar el guardado, ¿verdad?, el problema que había sucedido. Y recuerdo porque en esa época los televisores no tenían control remoto era el hijo. Entonces cuando papá quería cambiar el control, él tenía que acercarse y girar la perilla. Y yo me sentaba con él allí o con mi mamá cuando estaban viendo televisión y si decía, ay, cambiemos el canal, porque habían 2 canales en esa época, entonces yo salía corriendo, ¿qué canal quieres, mamá? Y le cambiaba el canal y le hacía el cambio. Y yo estaba supremamente atento, ¿verdad?, supremamente dedicado para que ellos no tuvieran que pararse y no se acercaran, porque no quería que vieran el florero que estaba destruido y que yo había reparado con el colbón. Lo había pegado. Entonces yo empecé a tener un problema en mi corazón porque yo empecé, cada vez que alguien pasaba cerca de ese lugar, yo me angustiaba, yo sudaba, no sabía qué hacer, estaba siempre pendiente y empecé a tener problemas de conciencia, a sentirme culpable. Y cuando usted tiene eso, usted empieza a separarse de las relaciones, empieza a actuar raro, empieza a actuar de una forma que no es correcta porque usted quiere tapar y no está caminando en la luz, está caminando ¿en qué? En tinieblas. Eso fue lo que ocurrió. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando cometemos un pecado.
A veces el pecado puede ser oculto, que el otro no se dio cuenta. Puede ser que le mentiste y no se dio cuenta. Puede ser que tuviste infidelidad y no se dio cuenta. Tú hiciste algo, nadie se dio cuenta, pero igual tu conciencia te está acusando y tu comportamiento va a cambiar. Yo perdí el gozo, perdí la alegría, yo ya no podía ver televisión con alegría de antes porque era pendiente de que nadie se acercara para que no descubrieran lo que yo había hecho. Y esto es lo que ocurre en nuestra relación con Dios y también ocurre en la relación con las personas. Otras veces el pecado es que le gritaste o que fuiste grosero o que tuviste una actitud poco amable o que sencillamente fuiste brusco con la persona y tuviste ese error. Y cuando tú tienes eso empiezas a cambiar tu comportamiento. Así que el apóstol está diciendo, ustedes tienen que caminar en la luz para que no tengan problemas de conciencia, tienen que caminar en la luz, no pueden tener cosas escondidas ni ocultas porque eso va a dañar su comunión con Dios, les va a robar el gozo, les va a dañar la conciencia y van a empezar a enfermarse. He visto personas que han estado enfermas físicamente y empiezan a deteriorarse, empiezan a sufrir de ansiedad, empiezan a sufrir de enfermedades psicosomáticas, úlceras, gastritis, simplemente porque tienen una conciencia culpable, porque han cometido un pecado, un error y no quieren que nadie más lo sepa. Pero recuerda que Dios lo sabe y que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, porque Dios lo va a sacar a la luz. Y mejor si sale aquí en esta vida, porque más vergonzoso es ser avergonzado delante de Dios por no haber confesado algo en esta tierra. Entonces lo mejor que tú puedes hacer es simplemente caminar en la luz a través de la confesión. Y esto es algo que debemos tener en nuestras vidas y debemos ser muy conscientes de ello, porque de lo contrario nosotros vamos a estar enredados en nuestra vida tratando de ocultar cosas. Y aquí lo que dice es, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Así que si quieres tener comunión con Dios verdadera, vas a tener que sacar la oscuridad de tu corazón, sacarla fuera de tu vida y empezar a caminar en la luz. La confesión es la manera como Dios ha determinado que nosotros podemos volver a restaurar nuestra conexión con Dios y al confesar, arrepentirnos, pedir perdón, nosotros podemos restaurar la comunión con Dios y la comunión con las personas que tenemos a nuestro lado. Ahora, cuando viene el pecado, la tristeza invade nuestra alma. Muchas cosas cambian en nuestro corazón, no solo la conciencia, pierdes el gozo, pierdes la paz. Y cuando las personas pierden eso, se enferman, físicamente y espiritual y emocionalmente. El cambio en el corazón de una persona, cuando tú ves, tiene que orar y pedirle al Señor, porque hay cambios que son muy clásicos, muy típicos de personas que tienen algo oculto en sus vidas que no quieren que salga a la luz. Pero el Señor quiere sacar esto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque luz y tinieblas son mutuamente excluyentes. Si quieres caminar con Dios de verdad, vas a tener que apartarte del pecado y sacar a la luz el pecado, limpiarlo de tu vida, porque no puedes caminar en la luz y decir tengo comunión con Dios y a la vez caminar en tinieblas, mintiendo, robando o teniendo cosas en tu corazón que te están condenando. No puedes hacer las dos cosas al tiempo. Nadie puede, porque luz y tinieblas, y Dios es luz, son excluyentes. Dios no va a admitir que sus hijos caminen en tinieblas y digan yo estoy bien con Dios. Cuando tú estás desobedeciendo los mandamientos de Dios, tú no puedes decir yo estoy bien con Dios. Pero yo encuentro muchas personas que dicen no me congrego pero estoy bien con Dios. No oro a Dios pero estoy bien con Dios. Cuando esos síntomas ocurren es porque las personas usualmente están teniendo algo oculto que los está separando, ha roto la comunión con Dios, por eso no tienen deseo de orar, de leer la palabra, de congregarse, porque lo que la Escritura dice, que todo aquel, versículo 1 de Juan 5:18 dice, que todo aquel que nace de Dios no practica el pecado. Todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Qué significa eso? ¿Que nunca peca? No, va a pecar. Pero cuando peca, la persona confiesa, se arrepiente, se aparta del pecado, saca a la luz el pecado y sigue caminando en la luz. Pero cuando lo esconde, sea por vergüenza o por orgullo,
Por vergüenza y orgullo son las dos razones básicas para no confesar un pecado. Las personas se avergüenzan y otras se ponen altivas y orgullosas y tapan el pecado porque no quieren mostrar que fracasaron. Pero la humildad nos hace confesar, la humildad nos regresa a la comunión con Dios cuando nosotros pedimos perdón y regresamos a esa comunión. 1 Juan 5:18 dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, es decir, que cuando peca se arrepiente y vuelve al camino del Señor, y aquel que fue engendrado por Dios, el maligno, dice, Dios le guarda y el maligno no lo toca. Y esto aquí es importante. Tinieblas en la escritura tienen dos significados. Tinieblas tiene que ver con el pecado que tú guardas en tu corazón. Cuando pecas contra Dios, estás en tinieblas. Cuando pecas contra tu prójimo, estás en tinieblas. Pero también tinieblas en la escritura tiene que ver con Satanás. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Así que Satanás toma un lugar en tu vida cuando tú cometes pecado y no lo confiesas y no te apartas, no te arrepientes. El enemigo toma un lugar en tu vida y por eso el Señor dice, tú no puedes caminar en la luz y a la vez caminar en las tinieblas. O estás en la luz o estás en las tinieblas porque se excluyen. Y si caminas en la luz, el maligno no te va a tocar. No puede tocarte. Pero si caminas en las tinieblas, es decir, no confiesas y no te arrepientes, el maligno va a hallar un lugar en tu vida y va a dañar tu vida, va a dañar tus relaciones, va a dañar tu economía, va a dañar tu salud, puede dañar cualquier cosa en tu vida porque tú has tolerado, has guardado y escondido las tinieblas en tu corazón. ¿Cuál es la solución? Básicamente el Señor dice, simplemente apártate del pecado, confiesa y arrepiéntete. Porque lo que Dios quiere no es condenar. En Miqueas capítulo 7, versículo 18, el Señor dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Mira lo que dice. Hay un Dios, nosotros tenemos un Dios que envió a su propio Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Cómo piensas que Él se va a deleitar en condenarte? ¿O se va a deleitar en hacerte daño? Al contrario. Él se deleita, y dice el versículo, Miqueas 7:18, Él no retiene para siempre su enojo, porque Él se deleita en tener misericordia. Dios se deleita en perdonar. Dios nunca se ha deleitado en condenar. A Dios no le interesa condenar al ser humano. Lo que quiere es que el ser humano se arrepienta y regrese a Él a la luz, confesando sus pecados y arrepintiéndose de ellos. Porque el Señor es bueno y perdonador. El Señor nunca quiere nuestra destrucción y sabe que si nosotros permanecemos en tinieblas, Satanás va a hacernos daño y va a lograr destruir nuestros matrimonios, nuestra relación con nuestros hijos, puede destruir nuestra economía. Por eso el Señor nos insta siempre a obedecer sus mandamientos, a hacer lo que es correcto, lo que es justo de acuerdo a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, y nosotros debemos alinearnos con esos mandamientos en lugar de correr y escondernos, de correr por vergüenza o por orgullo y decir yo no he hecho nada, yo estoy bien, pero cuando en realidad tenemos en nuestro corazón la culpa y el Espíritu de Dios nos dice arrepiéntete, confiesa, renuncia a ese pecado, sácalo a la luz a través de la confesión y sígueme de corazón. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cada vez que fracasamos moralmente en cualquiera de los mandamientos del Señor. En el versículo 7 de Primera de Juan, regresando a nuestro texto, dice, Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él, Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Caminar en la luz no es nunca pecar. Caminar en la luz no significa ser perfecto. Caminar en la luz significa un compromiso con la verdad de Dios. Un compromiso para que cuando fallamos, cuando pecamos, inmediatamente confesamos, nos arrepentimos y renunciamos a seguir caminando en ese pecado en tinieblas, renunciamos a esconderlo y más bien confesamos, pedimos perdón y resolvemos las cosas con Dios, resolvemos las cosas con el cónyuge, con el hijo, con el papá, resolvemos y entonces seguimos caminando en la luz y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque Jesús vino a perdonarnos y a liberarnos del poder condenatorio del pecado. Porque aunque el diablo no te haga nada, Dios
es un Dios santo, justo y verdadero. Él no va a transgredir los mandamientos morales. Él no te los va a pasar por alto. Él tiene hijos amados, pero no tiene hijos mimados. Yo sé que muchos padres cometen el grave error de que cuando sus hijos cometen un error, un pecado o algo, ellos no confrontan a su hijo con el pecado, sino que lo dejan seguir. Es el peor daño que tú le puedes hacer a un hijo. Porque si él entiende que él va a seguir siendo y él va a confundir el amor con ser mimado. Pero el verdadero amor endereza al hijo, lo disciplina y le enseña. ¿Por qué? Porque un padre no destruye a su hijo, un padre cuida a su hijo para que él camine por el buen camino y desarrolle conductas limpias y santas. Ese es nuestro Padre Celestial y es nuestro modelo de paternidad. Confronto a mis hijos y les digo, ¿qué estás haciendo? No es correcto lo que estás haciendo, arrepiéntete, confiesa y alinéate con lo que Dios enseña en su palabra. Porque de lo contrario va a terminar destruido, dañando su vida porque está yendo en contra de los mandamientos de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que recibir sabiduría y empezar a bendecir a nuestros hijos a través de la corrección, de la disciplina, de la amonestación y empezar a enderezar el camino de nuestros hijos. El versículo 7 dice que Él nos limpia de todo pecado y cuando somos limpios volvemos a tener paz, volvemos a tener comunión. Volviendo a la historia de la pelota y el florero, un día yo estaba despistado, ya había pasado yo creo que por lo menos un mes, tal vez 2 meses, y ya a mí se me había olvidado el florero. A mí se me había pasado por alto. Y mi mamá se fue a limpiar el polvo. Yo no me le adelanté, porque yo estaba distraído haciendo otras cosas. Cuando yo la veo con el trapito en la mano, con el plumero en la mano, y la veo que se acerca, yo cambié de colores, me puse pálido y mi mamá dijo, ¿qué le pasó a este florero? Y lo toma, le quita, tenía unas cosas ahí, le quita lo que estaba allí y dice, este florero está dañado. ¿Qué pasó con este florero? Inmediatamente voltea y me mira, porque yo estaba cerca, y me mira. Y yo no sabía, tierra, trágame, no sabía dónde meterme. Y le dije, mami, es que yo dañé el florero. Y como le dije a ella la verdad, no acusé a nadie. Mi mamá me miró y dijo, ¿hace cuánto pasó esto? Y le dije, eso pasó hace bastante tiempo, por decir algo, 2 meses. Ella me miró, se rascó la cabeza y dijo, ay, 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 tu papá se va a enojar. Para mi sorpresa, ella no se enojó. Ella dijo, se va a enojar tu papá porque él fue el que me lo regaló y a mí sí me gustaba, pero creo que el más ofendido va a ser él. Así que vas a tener que pedirle perdón a tu papá y vas a tener que confesar el daño que hiciste y por qué escondiste esto. Desde luego me costó de mi mesada unos buenos meses de no recibir mesada para poder pagar el florero y tuve que restituir el daño. Pero fue la mayor bendición ese día. Yo quedé libre en mi conciencia, quedé libre, ya podía ver televisión sin tanta angustia y estrés, ya podía relacionarme con mamá y con papá y pude resolver este asunto. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros confesamos, cuando nosotros nos apartamos. Recuerda que Dios se deleita en tener misericordia porque Él perdona nuestra maldad. Jesús no fue enviado a condenarnos por nuestros pecados. Él fue enviado a perdonarnos y a enseñarnos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a los mandamientos morales de Dios, porque esos mandamientos no han sido quitados, esos mandamientos son vigentes para nosotros y debemos alinear nuestras vidas. Ahora, en el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo puedo caer en el autoengaño y he visto personas cayendo en esto vez tras vez. Son personas que no tienen una comunión con Dios clara porque no oran, no están congregados, no aprenden, no están en discipulado, están lejos de las cosas de Dios, pero ellos dicen, yo estoy bien con Dios. Pero no hay comunión con Dios. Su tiempo diario con Dios es inestable, a duras penas
oran de vez en cuando, no leen la palabra, no pueden entender. A propósito, si quieres aprender a hacerlo, entra a un grupo de mentoreo porque vas a aprender a escuchar la voz de Dios y vas a aprender a permanecer unido a Cristo a través de tu tiempo diario con Dios y vas a aprender muchas cosas que te van a servir para tu vida espiritual. Pero cuando las personas tienen un pecado oculto, tienen cosas en su corazón, les es muy difícil acercarse a Dios porque Dios es luz. Y si yo estoy en tinieblas, esa luz me repele. Pero como yo quiero caminar con Dios, yo puedo confesar y apartarme para entrar en esa comunión que Dios quiere que yo tenga con Él. Entonces ellos dicen, no tengo pecado, no pasa nada en mí, no pasa nada en mi vida, yo estoy bien. Pero las señales de dependencia de Dios están en el piso. Señal número 1, no están en discipulado. Señal número 2, no están tomando su tiempo diario con Dios y teniendo una conexión significativa con el Señor. Señal número 3, su tiempo en familia. Ese también es difícil. Yo he visto muchos varones que no pueden liderar su tiempo diario con Dios, su tiempo en familia con Dios, y ponen a su esposa que lo haga porque ella sí tiene una buena comunión con Dios. Pero cada domingo reúnete. Y si tienes problemas en tu corazón, busca ayuda, confiesa y apártate porque Dios quiere que tú seas el líder espiritual de tu casa. Dios puso al varón y le dio ese privilegio y responsabilidad de liderar ese tiempo espiritual con Dios. Y se lo dio a los varones. Entonces no es algo que nosotros podamos decir, hágalo usted y delegarlo, es algo que debemos hacer en nuestra relación con Dios y para eso tenemos que estar claros en nuestra comunión con el Señor. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, ir con sinceridad al Señor y decirle, he pecado, Señor. Perdóname. Confieso este pecado, me arrepiento de estar metido en este asunto y límpiame con tu sangre porque yo me aparto de este pecado y empiezo a caminar en la luz. Recuerde que caminar tiene que ver con tu estilo de vida. Caminar en la luz significa que yo voy a vivir con acciones justas, con acciones santas, obedeciendo y honrando al Señor en sus mandamientos morales. Voy a vivir tratando bien a mi esposa, tratando bien a mis hijos, voy a sacar de mi vida la mentira, voy a sacar de mi vida la inmoralidad sexual y voy a empezar a caminar en esa luz porque Jesús quiere que yo camine en la luz y Él es la luz que entró en mi corazón. Entonces, si la luz está en mi corazón, lo normal es que fluya esa luz a través de mi conducta. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es confesar. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si nos arranchamos y nos endurecemos, porque el problema del pecado es que te endurece la conciencia. Y muchas personas son capaces de mirarte a los ojos habiéndote mentido y te dicen, todo está bien, yo no he dicho nada malo, yo no he hecho nada malo, porque el pecado endurece el corazón. Eso es lo que se llama un corazón duro, un corazón de piedra, que no es sensible a la voz del Espíritu Santo. Y si nosotros no confesamos los pecados y nos apartamos de ellos, nuestro corazón tarde o temprano se va a endurecer. Y ese es un estado muy peligroso. Porque ninguna persona que permanezca en ese estado de dureza, que camine en ese estado de dureza, el apóstol Pablo dice que ningún fornicario, ningún ladrón, ningún mentiroso, ningún hechicero, nadie que practique todos esos pecados, entrará en el reino de Dios. Porque el reino de Dios es un reino de justicia, de luz y de verdad. Entonces, nosotros estamos yendo camino del reino de Dios. Jesús está que regresa por su iglesia, pero para establecer ese reino sobre la tierra. Y los que van a gobernar con Cristo sobre la tierra tienen que ser gente justa, santa, amorosa, humilde, que camina en la verdad de Dios. Porque nadie que no haya limpiado su vida va a poder entrar en ese reino. Por mucho que diga, yo voy a la iglesia
o yo leo la Biblia, porque si estás practicando la maldad y no te apartas, una práctica continua del pecado, eso significa o que nunca naciste de nuevo o que estás desechando esa salvación que Dios te dio como un regalo por la fe. La estás desechando. Porque Dios no va a salvar a nadie que no quiera ser salvado. Dios no lo va a hacer. Él no te va a rogar que ores, no te va a rogar que le obedezcas. Él te dice, obedéceme, ora, búscame, conéctate, reúnete en discipulado, pero Él no te va a rogar que tú lo busques, lo hagas, porque Él ya te lo dijo y ya dependes de tu corazón. Así como nosotros como padres, cuando eran niños nuestros hijos, pues nosotros les dábamos mandamientos, les decíamos, haz esto, no hagas esto, otro, y de pequeños ellos generalmente obedecían y cuando no obedecían había pau pau, pero finalmente crecen y llega un punto en el cual nosotros no podemos obligarlos a que obedezcan. Puedes decirles lo correcto, pero ellos van a tener que tomar su propia decisión. De la misma manera el Señor dice, no te endurezcas. Al contrario, sé sensible a mi voz. Y si hoy escuchas mi voz, arrepiéntete y confiesa tus pecados. Déjeme leerle para terminar la experiencia de David cuando él pecó contra Dios. ¿Se acuerdan que él tomó a la mujer de Urías Eteo, cometió adulterio y luego mandó a Urías a la guerra para que lo mataran y en la espada lo acabó con Urías porque él dio una orden de dejar a Urías solo en el frente de batalla, así que él cometió asesinato, cometió adulterio, mintió y él se endureció de una manera increíble en su corazón. En el versículo, Salmo 32, versículo 1, él empieza diciendo esto: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dígale al que está a su lado, bienaventurado eres cuando confiesas, te arrepientes y Dios perdona tu pecado y lo quita de tu vida. Es bienaventurado. Hay una bendición en eso, porque Dios ya quita el juicio y ya Él no te condena. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, no culpa de pecado, y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé, ¿qué hizo David? Él escondió su pecado y se endureció en su corazón. Y mire la experiencia de él mientras ocurrió eso. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque su espíritu ya no estaba conectado con Dios, sus relaciones con las personas estaban rotas, estaban guardando una mentira, ahora era una mentira a voces porque la gente finalmente se dio cuenta. No podía tapar eso por mucho tiempo. Y esa es la realidad. Entonces dice, mi corazón, mis huesos, empecé a gemir, la culpa, la condenación, empezó a gemir, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué hizo Dios? Le puso el Espíritu Santo, la mano del Señor es el Espíritu Santo, y se lo puso sobre David, porque David era un hijo de Dios, y él no iba a permitir que su hijo permaneciera en esa maldad. Entonces puso al Espíritu, y él empezó, el Espíritu Santo, a convencerlo, a condenarlo, a decirle, estás mal, arrepiéntete, vuelve a la luz, retorna a caminar en la luz, abandona las tinieblas. Versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre ti tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Cómo fue la vida de David? Un desierto. Y muchas personas están en desierto, en sequedades de verano, porque simplemente han tolerado pecados que no han confesado, no se han arrepentido, o si se arrepintieron, nunca los confesaron y siguen ahí varados en el desierto. Versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuándo fue perdonado? Cuando confesó y se apartó del pecado. Él fue perdonado y volvió a restaurar la comunión con Dios y con las personas que había herido y ofendido. Ahora, ¿esto tuvo consecuencias? Sí. David cosechó muchas consecuencias de su pecado, pero fue perdonado y Dios finalmente restauró su alma y su relación con Dios y su relación con las personas que había ofendido. Esto es lo que Dios quiere, familia del Rey. Dios nos ama y quiere que caminemos en la luz. Él no quiere que tú camines en las tinieblas,
que tus conductas sean limpias. ¿Qué pasa si pecas? Bueno, arrepiéntete, confiesa, renuncia a practicar ese pecado, busca ayuda para limpiar ese pecado, y la sangre de Jesús te va a limpiar y te va a perdonar, porque esa sangre borra el pecado de tu vida. La sangre de Jesús es lo único que puede quitar la mancha de tu conciencia y restaurar tu comunión con Dios y la comunión con tu cónyuge, con tus hijos, con tu esposo, con las personas que están a tu alrededor. Vamos a orar al Señor ahora y vamos a decirle: Señor, yo no quiero vivir con una conciencia de pecado y no quiero vivir separado de ti. Mucho menos quiero irme al infierno simplemente por guardar pecados en mi corazón que me tienen bloqueado en mi oración, me tienen bloqueado en mi tiempo diario con Dios, me tienen bloqueado de ser líder espiritual que Dios me llamó a ser, y yo he admitido en mi corazón ofensa, rencor, resentimiento, inmoralidad sexual, pornografía. He admitido en mi corazón pecados y Dios quiere limpiarlos con su sangre y está esperando que tú simplemente te arrepientas, confieses y te apartes de eso. Hay algo que es vital, y es que algunos pecados requieren que los confieses a otra persona para poder ser vencidos, porque Dios no quiere que peques, confieses y empates. Dios lo que quiere es que peques, confieses y te apartes del pecado, que tengas la victoria porque Él te ama. Entonces, ayuda, si puedes confiar en tu líder espiritual, puedes buscar ayuda, eso te va a dar un poder nuevo y una renovación. El Señor dice en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16, confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que el Señor va a perdonar, va a limpiar y te va a dar la victoria y sanidad en esa área de tu vida cuando tú puedes confesar en humildad a otro creyente, un líder espiritual, y te pides esa ayuda, y eso va a traer victoria. Un día me visitó un pastor y él había tenido problemas muy graves, estaba metido en pornografía, y me dijo: he estado batallando contra este problema, batallando y no puedo vencerlo. Dios me dio a mí la victoria sobre la pornografía y la inmoralidad sexual hace muchos años. Y yo entiendo lo que es el sufrimiento de alguien que ama a Dios, pero está atado en un pecado que no puede vencer. Bueno, él tomó la decisión correcta. Él vino para pedir ayuda, y yo recuerdo porque ese día él vino y con lágrimas me dijo: vengo a ti y vengo en humildad, vengo humillado porque es vergonzoso, ¿verdad?, confesar esto, más para una persona que es una figura pública. Y me dijo: ayúdame. Y yo le dije: la gracia de Dios ya te fue dada por solo hecho de haber sido humilde, haber confesado y haber buscado ayuda. Y oramos por él y Dios lo liberó instantáneamente de esa atadura. Nunca más volvió a tener problemas, me seguí reuniendo con él, pero desde esa primera reunión Dios lo liberó del poder, porque él sacó lo que estaba en tinieblas, lo sacó a la luz, y la luz disuelve el pecado. La luz es Jesucristo. La luz es la sangre del Cordero que limpia nuestros pecados, los perdona y nos da una conciencia limpia y vence el poder, porque Satanás toma un lugar en nuestras vidas y nos esclaviza con el pecado. Así que vamos a orar. Empieza ahora, cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo lo que quiero que hagas es que empieces a pedirle perdón al Señor. Y dile: Señor, aquí están estos pecados que me han tenido bloqueado en mi relación contigo, me han tenido apagado espiritualmente, no me nace orar, no me nace tomar mi tiempo diario con Dios en las mañanas, estoy bloqueado en estas áreas, estoy frío espiritualmente y mi vida se ha convertido en un desierto, y a veces Dios mismo provee ese desierto económico, a veces desiertos relacionales, para hacer que sus hijos regresen a la luz y empiecen a vivir de una manera que honra su nombre y una manera que ama a su prójimo, porque el pecado siempre te lleva a ser injusto con tu prójimo, a tratarlo mal. Cuando le mientes a tu esposa, estás tratando mal a tu esposa. Cuando respondes con aspereza, cuando no perdonas, estás permitiendo que el enemigo ponga una pared de división entre Dios y tú, y entre la otra persona y tú. Y hay que romper esa pared, porque el Señor Jesús nos vino a liberar del poder del pecado. Así que empieza a confesar ahí donde estás.
Cierra tus ojos y dile, Señor, no quiero más esta separación, yo quiero estar comprometido contigo. Padre, en el nombre de Jesús, escucha la oración de tus hijos y limpia con tu sangre. Confiéselo y dígale, Señor, esto que hice es pecado. Si tienes varios, confiésalos. Y dile, Señor, me arrepiento del pecado. Quiero ser limpio, quiero ser libre y que Satanás no pueda tocarme, pero sobre todo, que no tengas que juzgarme a mí. Porque temo más al Dios que me perdona, al Dios que me ama, que al enemigo que me quiere hacer daño. Yo le temo más al Señor y tengo temor de Dios. Por eso le doy el primer lugar en mi vida, la prioridad, y por eso trato de obedecer siempre sus mandamientos. Y si cometo un error, me arrepiento, confieso y me aparto de lo que sea y batallo contra eso. Así que dile, perdón, Señor, me arrepiento, límpiame con tu sangre preciosa, límpiame de estos pecados, cúbrelo, Señor, y yo me aparto y ahora tomo una decisión de humildad. Vas a ser liberado en áreas donde has confesado muchas veces, pero no has tenido la victoria. El Señor te va a dar la victoria cuando seas humilde y pidas ayuda. Confiesa tus ofensas a otro creyente y pide oración y pide con humildad liberación. El Señor Jesús nos ama. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre. Para poder caminar en la luz con Él y estar unidos en comunión con Él y unidos en comunión con nuestro prójimo, sin cargos de conciencia, necesitamos, primero, confesar nuestros pecados. Segundo, arrepentirnos de nuestros pecados. De corazón, no queremos más seguir en esa conducta. Tercero, renunciar a seguir practicando el pecado. Porque no se trata de confesar, sino de apartarse de la fuente de tentación y del pecado. Y en cuarto lugar, pedir que la sangre de Jesús nos limpie del pecado. Él lo hará y nos perdonará. Si tienes problemas y no puedes vencer un pecado, busca la ayuda de una persona que espiritualmente tenga un nivel de autoridad mayor para que pueda orar por ti y pueda liberarte, porque hay ciertos pecados que generan una opresión demoníaca sobre tu vida. Así que lo que quiero que hagamos ahora es que le digas al Señor que quieres tener y caminar en luz con Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Así que ora conmigo y dile, Señor Jesús, yo reconozco que he estado caminando en tinieblas. Tengo muchos pecados, pero sé que Jesús vino para perdonarme y limpiarme del pecado. Por eso, Señor, yo me arrepiento. Dile de corazón, me arrepiento de haber caminado sin ti, me arrepiento de haber tratado de vivir mi vida sin tu ayuda, sin tu perdón y sin tu limpieza. Y hoy creo en Jesús y creo que Él murió en la cruz por mis pecados. Límpiame del pecado, Señor. Perdóname. Y me arrepiento de corazón y quiero apartarme de estas cosas y seguir a Jesús como mi Señor. Dile, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Tú eres mi Señor y yo te voy a obedecer en tus mandamientos y voy a seguirte como tu discípulo. Gracias, Señor, por el amor que tienes por mí y gracias porque tú ahora me llevas a una nueva vida de luz, de pureza y de comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén. Si tú oraste conmigo esta oración, tú has entregado tu vida a Cristo y has nacido de nuevo. Y si tú caminas de corazón con Él y lo obedeces y buscas ayuda, te animo para que te conectes con nosotros, te comuniques con nosotros a nuestro teléfono celular y podremos ayudarte para encontrar un grupo pequeño donde puedas crecer espiritualmente y puedas aprender a conectarte con el Señor y vivir en la luz de Jesús. Que Dios te bendiga y te esperamos.
Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación en la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.